Bien, muy buenos días, hermanos y hermanas de la Red Clamor. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de espiritualidad que hemos querido preparar, coordinado por la Comisión de Formación y Reflexión de nuestra red, para tener un momento de encuentro con nuestra fuente más genuina, con la espiritualidad que brota de nuestra convicción de que es necesario para los que queremos ser fieles a Jesús y su evangelio, acoger la vida como viene. Esa vida que muchas veces está rota, es vulnerable, está llena de dolor, pero que a la vez es una vida que resiste, es una vida que es resiliente, que no pierde la esperanza, que lucha por ser planificada y que nosotros encontramos cada día en la vida y en la persona de los migrantes, los refugiados, los desplazados, las víctimas de trata, de esas personas en movilidad forzada que para nosotros son lugar teológico, lugar de encuentro con Jesús, que carga con su cruz por la vía dolorosa, que son las rutas migratorias de nuestro continente. Pero con la certeza, con la convicción profunda de que para ellos, para ellas, los migrantes que hoy están crucificados por el hambre, por la miseria, por la exclusión, por la xenofobia, por la violencia, la violación a los derechos humanos, por tantas cruces que llevan sobre sus hombros, que para ellos y para ellas también va a llegar la mañana del tercer día, cuando al despuntar el alba, la vida triunfe sobre la muerte, que es el sentido de nuestra vida cristiana, el sentido profundo de la Pascua. Y por eso en este tiempo de Cuaresma hemos querido como red invitar al Padre Charlie, un hermano querido de la red Clamor, que es un cura villero de Argentina, que estuvo trabajando en su patria coordinando la Casa Grande Hogar de Cristo y ahora está prestando servicio a la Iglesia Latinoamericana, coordinando la red de comunidades organizadas. El padre Charlie nos va a compartir esta reflexión que hemos titulado Acoger la vida como viene. Un abrazo, Padre Charlie, bienvenido. Adelante, le escuchamos con el corazón. ¿Qué tal, Elvi? Gerardo, gracias por la invitación y un saludo grande a todas y a todos. Gracias por recibirme. Me pidieron que les hablara de recibir la vida como viene y por esa razón también invitamos hermanas y hermanos de la Pastoral Latinoamericana de las Adicciones, porque entiendo que la Red Clamor, que recibe a nuestros hermanos y hermanas migrantes, eh, está en el mismo lugar en el que estamos quienes trabajamos con las personas más rotas y adictas, y que están en situación de calle en nuestra cotidianidad. Entonces, por esa razón, invitamos también a estas redes. Quisiera arrancar con una oración. eh, si les parece, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo y a la Virgencita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, gustemos de las cosas santas y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos encomendamos a la Virgencita. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Quería arrancar a partir de nuestras acciones. Nosotros recibimos la vida y queremos leer nuestra cotidianidad desde la fe. La fe no es algo que está separado de la vida. La fe es la clave hermenéutica, la clave de interpretación de nuestra propia vida. Nosotros leemos los acontecimientos a partir de las cosas que creemos. Y eso, ese proceso de ir leyendo y entendiendo la vida desde la fe, es para nosotros un, es el alimento para el camino. Entonces, quisiera compartir con ustedes una imagen. Toda la charlita de hoy va a estar apuntada fundamentalmente a la contemplación de una imagen, porque entiendo que esa imagen nos permite, cuando la contemplamos, contemplar también nuestra vida. Vamos a tratar de entender el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestra propia vida. Nosotras, nos encontramos con el Cristo crucificado, nos encontramos con las distintas estampas que hacen a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Las encontramos cotidianamente. El problema es cuando venimos tan rápido y no nos detenemos a comprenderlas, no tomamos conciencia de que se trata justamente de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que les voy a dejar ahora esta imagen en el chat. Ahora igual la voy a compartir en la pantalla. Cuando estemos terminando, la voy a, se las voy a compartir para que la puedan tener, porque pienso que en la contemplación de esta imagen vamos a poder mirar distintos elementos también en estos días. Esta es una charlita, este es un disparador, pero después cada una va a estar buscando al Señor en su propia vida a partir de esta provocación. Entonces arranco compartiendo esta imagen de la que les quiero hablar. A ver, acá está. ¿La reconocen? Es el retablo de Isenheim. Eh, es una imagen que es maravillosa. Vamos a ir analizando todos los elementos, todos los no, hay demasiado, muchos elementos de este retablo. Fíjense, eh, este, este retablo es del año 1600, más o menos, y lo pinta Matías Grunewald, que es un pintor fantástico, en el monasterio de Isenheim. Isenheim es la, casi la frontera entre lo que hoy sería Francia y Alemania, cerca ahí de Basilea. El monasterio de Isenheim era un monasterio de la orden de los antonianos. Los antonianos es una congregación que eh, miran la figura de San Antonio Abad, no San Antonio de Padua, San Antonio Abad, y que se dedicaban a la atención hospitalaria, se dedicaban a los que estaban enfermos. Era una congregación que se dedicaba a las personas que tenían problemas más graves de salud. Estos monjes antonianos habían hecho de su monasterio un hospital de infecciosas. Abrieron el monasterio para recibir la vida rota de los que estaban enfermos, fundamentalmente con una enfermedad. Esa enfermedad se llamaba el fuego de San Antonio o el fuego sagrado. Hoy la conocemos con el nombre de ergotismo.
Esa enfermedad, ergotismo, es una enfermedad que es una infección que surge de una intoxicación con el hongo del centeno. El hongo del centeno, que no se veía, y cuando se elaboraba el pan de centeno y le surgía este hongo, producía esta infección. La cosa es que esa infección tiene tiene dos expresiones. Por un lado, una que tiene que ver con la salud mental, la gente empezaba a convulsionar y después empezaba con alucinaciones, con eventos psicóticos. Y la otra, que producía una profundísima vasoconstricción. Esa vasoconstricción del ergotismo, del fuego de San Antonio, era tan grave, tan profunda, que llevaba a que la piel se empezara a ulcerar, se llenaba de llagas, llenas de pus, porque se iban muriendo los tejidos, la necrosis avanzaba, terminaba muchas veces con había que cortar los miembros, había que amputarlos. Las terminales nerviosas del cuerpo empezaban a deteriorarse, a morirse, y entonces las personas sentían como si se estuvieran prendiendo fuego vivas. Por eso se llamaba el fuego sagrado o el fuego de San Antonio. El- las personas se, se morían eh, entre terribles dolores como si se estuvieran quemando, pero sin que eso pudiera parar. Eso no era que dejaban de quemarse, eso iba cada vez más creciendo. Entonces, estos monjes, los, los monjes antonianos, lo que hicieron fue abrir su monasterio para recibir a las personas que estaban enfermas con este fuego de San Antonio. Y era tanto el dolor y era tanta lo desgarrador de la situación que toda la espiritualidad de ese monasterio estaba orientada a interpretar desde la fe esos elementos. Cuando construyen la iglesia del monasterio, le piden a este pintor, Matías Grunewald, que exprese en el retablo de la iglesia del monasterio, que exprese eh, un mensaje para esos enfermos que estaban internados en el monasterio. Y pinta este retablo. Este retablo, ustedes van a ver que ese Cristo que está crucificado ahí es un Cristo que tiene ergotismo, tiene el fuego de San Antonio. Eso lo vamos a ver, acá, ahí está. Si ustedes ven ahí la mano está como toda contraída porque justamente frente al dolor los músculos se contraían espasmódicamente. Si ustedes le miran la piel, ustedes se van a dar cuenta que está toda lastimada, toda llena de llagas, que supura. Eh, Ustedes van a descubrir entonces en este Cristo las huellas del fuego sagrado, del fuego de San Antonio. Es un Cristo que está crucificado por la enfermedad, como las mismas personas que estaban crucificadas por la enfermedad en esa abadía. Esto es muy importante, esta construcción que hace eh, el autor, Matías Grunewald. Y es muy importante porque él está poniendo en la cruz un Cristo que se
hace uno con nuestro propio padecimiento. Es como si nosotros tuviéramos hoy un crucificado con las huellas de la adicción, o si tuviéramos un crucificado hoy en situación de calle, o si tuviéramos un crucificado migrante, eh, porque es importante entenderlo así, porque estamos en el año 1600 y la enfermedad, piensen ustedes que el giro antropológico se produce recién en el Renacimiento, la enfermedad se leía directamente en relación a Dios. Una persona que estaba enferma así era que no había rezado lo suficiente o que tenía una culpa grande o que tenía algún problema que tenía eh, que resolver. Pero está crucificado ahí por consecuencia de los pecados, porque son los pecados los que son la causa de esa crucifixión. Esto es muy importante, porque nosotros hoy vemos a las personas adictas, a las personas migrantes, a las personas que están en situación de calle. Nuestra sociedad los ve como que son un problema, como que el, son la causa del mal. Bueno, nuestro Señor toma sobre sí esos padecimientos. Él se hace cargo de las consecuencias de nuestro pecado. Eh, entonces ahí vemos este Cristo y fíjense ustedes el detalle, van a ver el travesaño de la cruz. Es un travesaño que que ni siquiera puede estar recto. Es una madera gruesa, pero está toda torcida hacia abajo. Y está toda torcida hacia abajo, indicando el peso de esa cruz. La imagen es una imagen maravillosa. Es una imagen maravillosa. Es una imagen que viene a buscar el corazón de las personas que estaban padeciendo la enfermedad. Y es una imagen que no solo le habla a quienes padecen la enfermedad, sino también le habla a quienes se dedican a curarlos y acompañarlos, a los monjes y a las personas que se acercan al hospital. Les quiero contar un detalle lindo. Eh, Todo el pueblo de Isenheim colaboraba este, con esta obra de los hermanos antonianos. Habían logrado eso. Y entonces ellos tenían unos cerdos, unos marranitos, unos chanchitos, que andaban con unas campanitas recorriendo el pueblo, andaban sueltos, y la gente los alimentaba, porque la gente sabía que esos cerdos eran los que alimentaban a las personas que estaban después allá internadas en el hospital. Entonces, lo primero que yo quiero invitarlos en estos días, esta imagen se las voy a dejar, lo primero que quiero invitarlos en estos días es a reconocer a través de la compasión, el corazón se para frente a los crucificados de hoy, haciéndonos saber eh, su presencia por la compasión. Eh, y yo los quiero invitar a hacer memoria de los crucificados que encontraron en el camino en este último tiempo. ¿Cuáles fueron las personas que los conmovieron? Esto es muy importante, pero muy importante, porque la sociedad tecnocrática, la sociedad que nos propone relaciones mediadas por pantallas, justamente este retiro está mediado por pantallas, eh, esa sociedad tecnocrática nos va anestesiando. Es en el encuentro personal, es en esta relación personal con el crucificado, donde la compasión llama a nuestro corazón. La compasión, y esto es central para nuestra fe, la compasión es un llamado. Piensen ustedes que la historia de la salvación surge justamente por, por la compasión de Dios. Dios que se compadece y decide hacer redención. Dios que se compadece
y decide no quedarse quieto, sino salir a nuestro encuentro. Y eso lo va a hacer de dos maneras. Lo va a hacer directamente, lo encontramos en la compasión de Jesús, que se conmueve cuando ve a la mujer. eh, Ahí les voy a pedir los micrófonos. Cuando ve a la mujer que tiene, la mujer viuda, que su hijo único murió y ella llora, y él llora al verla y le dice, no, no, no llores mujer, y le resucita al hijo. Jesús obra directamente. Señor, si querés podés purificarnos. Y Jesús compadecido extiende la mano y dice, lo quiero, queda purificado, ¿no? Entonces eso lo vamos a encontrar mucho. Dios que actúa directamente, pero también vamos a encontrar que como siente compasión, porque la multitud estaba como ovejas sin pastor, le dice a los discípulos, rueguen que al dueño de los sembrados que envíe trabajadores a la cosecha. Es la compasión la que se traduce en llamado. Piensen en Moisés. Moisés siente en su corazón la compasión por lo que vive su pueblo. Él lo quiere, lo piensa en sí mismo y actúa en soledad matando al egipcio, ¿no? Pero tiempo después, cuando se le aclara el corazón, él comprende que eso que sentía en el corazón es un eco de la compasión de Dios. Mirá, yo escuché los gritos de dolor de mi pueblo que está esclavo en Egipto, por eso he decidido tomar cartas en el asunto y te elegí a vos para que vayas eh, a rescatarlos. Entonces, la compasión en nuestro corazón, esto es importante, hay que entenderla como un llamado. Un llamado que es entonces el reflejo en nuestro corazón de, hoy, el reflejo en nuestro corazón de la compasión de Dios. Entonces Él se nos va identificando con estos Cristos que vienen con el fuego de San Antonio, que vienen migrantes, que vienen buscando un horizonte, que vienen llenos de sueños, que vienen, pero probablemente al no encontrar un camino, se quedan en situación de calle, para soportar la calle empiezan a consumir, o que tienen una historia tan dolorosa en su haber, que no encuentran sino la anestesia del consumo de una sustancia. Entonces, lo primero es eso, la invitación a que identifiquen en su historia reciente estos Cristos que a ustedes los compadecieron. Y les quiero decir más en este sentido. Cristo viene y recibir la vida como viene, recibir al migrante, recibir al adicto, recibir a la persona que está en situación de calle, recibir al que tiene la vida destruida, hecha jirones, es recibirlo a Dios. Porque el mismo Dios se identifica con estas personas. Yo tenía hambre y vos me diste de comer. Tenía sed y me diste de beber. Estaba preso y me visitaste. Es como Cristo preso, subido a la cruz. Probablemente nuestra sensibilidad piadosa encuentre en ese lugar una resistencia, pero él mismo se identifica con los más rotos, con los últimos de la fila. Ahora, si él viene, y acá es el centro de lo que queremos plantear, si él viene, viene para salvarnos. Y esto es un giro copernicano en nuestra mirada más humana. Nosotros pensamos que hacemos lo que hay que hacer, que somos buenos, que hacemos actos de caridad y que, eh, bueno, lo que Dios nos pide es eso, que recibamos a los últimos y a los más rotos y que nosotros lo hacemos y respondemos cristianamente. Sin embargo,
Él viene para salvarte. Él viene para traerle salvación a la iglesia. Y esto es muy importante porque este tiempo pareciéramos estar viendo la iglesia como una civilización que se derrumba, como iglesias que se van vaciando, como una lógica en el mundo que va totalmente para otro lado. Y nuestra identidad eh, no está en sostener férreamente una, una tradición, sino en abrirnos a la salvación de Dios. Y abrirnos a la salvación de Dios es abrirnos a un Dios que viene donde Él quiere venir, no donde yo quisiera que Él venga. Dios no va a estar en nuestras grandes incidencias y en nuestras grandes juntadas con los espacios de poder. Él elige venir en las personas más rotas. Él elige venir en los últimos de la fila. Él elige venir en los enfermos, en los presos, en los migrantes, en los adictos, en los que están en la calle. Y así, cuando nos encontramos con Él, ahí le damos la ocasión de salvarnos. Y esto es muy importante. O sea, nosotros recibiendo a los migrantes, le damos la ocasión de salvarnos. Piensen ustedes lo que sería, lo que hubiera pasado si María y José hubieran sido recibidos en una casa cuando caminaban hacia Belén. Cuando llegan a Belén, nadie los recibe y se van a parar a un establo, a un pesebre. Si la gente hubiera sabido que esos dos chicos, jovencitos, pobres, traían al Mesías, traían al Hijo de Dios, seguramente lo hubieran recibido. Pero no lo reciben, no les hacen lugar. Bueno, hoy la imagen del mundo es esa, un mundo que levanta muros, un mundo que construye grietas, un mundo que no quiere recibir la vida como viene, la vida rota, la vida pobre en la que el Señor viene. El tema es que si Él viene, ahí lo que el mundo está rechazando es su propia salvación. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El Señor era la luz, pero los suyos eligieron las tinieblas a la luz. Entonces, quisiera avanzar un poco más en la contemplación de esta imagen, de este Cristo que viene y que viene para salvarnos. Fíjense ustedes acá. Acá, este que está acá es el bautista este que aparece a la derecha en el retablo, y este bautista que trae la palabra en sus manos, es el último profeta, es el que es la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que tiene esa inscripción, es necesario que Él crezca y que yo disminuya, y que está señalándolo con un dedo probablemente extremadamente largo, señalándolo. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, lo comprendemos en los textos que tiene en la mano y en el cordero que tiene ahí abajo. Ese cordero que viene con una cruz, que si ustedes pueden ver, yo no sé si se ve el cursor, pero ahí está herido, está largando sangre del corazón que cae en un cáliz. ¿Qué es lo que está diciendo este bautista respecto del Señor? Lo está señalando como el siervo sufriente. Él cargó sobre sí nuestras debilidades. Él, como un cordero, se entregó a sí mismo a, a la muerte y no dijo nada. Lo que está señalando es el anonadamiento de Jesús. Este Bautista que encontramos acá, entonces, es el que conecta a este Cristo que viene roto con las escrituras,
con las profecías y señalando el sentido más hondo, oblativo y eucarístico del acontecimiento salvador de la cruz. También ustedes están invitados a leer la vida de los crucificados que se encuentran a partir de estos elementos de nuestra fe. Esto es importante. Nosotros leemos los acontecimientos en función de lo que leímos en la Biblia. Y de esa manera la Biblia eh, y, y nuestra lectura de la realidad van generando una circularidad que es muy importante porque eso nos va construyendo el corazón. Nosotros ponemos en esa interpretación de los acontecimientos que vivimos, ponemos aquellas cosas que fuimos leyendo y las hacemos dialogar, y eso va moviendo nuestros afectos. Les decía que empezamos en la compasión, pero va moviendo nuestros afectos y va haciendo lugar en el alma, y de esa manera vamos creando el corazón, vamos generando un espacio para el encuentro. En Dilexit Nos, la última encíclica de Francisco en la que nos habla del Sagrado Corazón, el primer capítulo, que es una maravilla, es una cosa extraordinaria, aparece el corazón como tarea y citando a Heidegger dice, para recibir a la divinidad, para encontrarse, para generar el encuentro con la divinidad, tenemos que hacer de nuestro corazón una casa de huéspedes. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo construimos nuestro corazón? ¿Cómo generamos este espacio para el encuentro con Dios? Justamente haciendo dialogar las cosas que vamos leyendo en el libro con las cosas que vamos viendo en, en nuestra vida, con las que nos vamos encontrando, que nos van irrumpiendo en nuestra subjetividad y que nos hacen conmover, que nos hacen llorar, que nos hacen darnos cuenta que estamos frente al misterio y lo que celebramos. Lo que leemos, lo que interpretamos en la vida, lo que celebramos. Si nosotros le vamos dando tiempo a esto, vamos generando este espacio en el corazón, vamos construyendo el corazón, vamos haciéndolo una casa de huéspedes. Les quiero hablar ahora de una imagen tan, tan cara a la iglesia, tan cercana. Esto yo entiendo que las personas que trabajan con adictos la tienen tan cerca. Esta, la madre desgarrada al pie de la cruz. El- es una imagen muy importante. Eh, Tantas mamás que están desgarradas frente a sus hijos que se les escapan como arena entre las manos, que no saben cómo hacer, que no saben, que tienen el corazón roto. Hace un ratito cuando empezaron a entrar, la vi que estaba Silvia Alcántara y me acordaba de las madres del Paco y esta, el Paco es el bazuco, ¿no? Y esta imagen, mamás que lloran todos los días porque los hijos se fueron a migrar y eh, no saben qué hacer. Simplemente rezan, están madres rotas. Es también imagen de una iglesia que llora por sus hijos. Eh, una iglesia que aprendió a llorar por sus hijos frente a un mundo que se cierra, frente a las sombras de un mundo cerrado, dice Francisco en Fratelli Tutti, frente a un mundo que ya no sabe llorar, una iglesia que aparece, que la ves en clamor, que la ves en eh, tantos lugares de dolor, en estos santuarios de la misericordia humana, una iglesia que aprendió a llorar por sus hijos, una iglesia que se identifica con esta madre.
Pero esta madre no está sola. La iglesia también está acompañando a las mamás, también está acompañando a aquellas personas que sufren por otro, a las parejas, a los que iban caminando por el Darién y falleció en un accidente alguien y un familiar y llegaron probablemente al otro lado de la selva y ya lo que les queda es un corazón desgarrado. Bueno, esta imagen representa todo eso y la invitación a estar como Juan al pie de la cruz. Tantas redes, tantos espacios, tantas pequeñas comunidades en la iglesia. Ahora me acordaba de las patronas que están ahí simplemente acompañando. Y fíjense que esto es muy importante lo que estamos viendo acá, porque nos dice cuál es la identidad central de la iglesia frente a la cruz. Frente a este cruz, de este Cristo que viene a salvarnos, la iglesia está más allá de la lógica de la eficacia. La lógica de la eficacia buscaría resolver la cruz, bajarlo de la cruz, resolver la vida de esos chicos que tienen problemas de la droga y ojalá que lo podamos hacer. Resolver la vida de las personas que están en situación de calle y abrir servicios y tener paradores y hogares y casas de acogida. Ojalá que lo podamos hacer. Pero la identidad más profunda de la iglesia la vemos justamente en esa madre y en ese hijo. En la madre que llora por sus hijos y en el hijo que está amorosamente al lado, lejos de toda eficacia, lejos de poder resolver nada, están ahí, permanecen al lado de la cruz, una iglesia que permanece al lado de la cruz, amando. Porque imagínense ustedes para Jesús, en medio de tanto tormento, en medio de tanto dolor, el único lugar de descanso en esa mirada de Jesús está en esa mamá y en ese amigo. Entonces, ahí encontramos probablemente la nota más profunda de la iglesia. Una iglesia que sabe permanecer al pie de la cruz, amando y contemplando. Contemplando lo veíamos allá al Bautista, amando estos dos que están ahí amorosamente y permanecen. Pero fíjense ustedes esta imagen. Abajo de, de la madre y abajo del discípulo amado la encontramos a la Magdalena. En este tiempo de hoy eh, hablaríamos de tantas mujeres, tantas Magdalenas, hablaríamos de el sufrimiento potenciado de las mujeres, mujeres que sufren abuso, que sufren violencia, mujeres que sufren tanto y que encima la sociedad las ubica en un lugar tan feo. Nosotros en la pastoral de adicciones nos encontramos con un montón de mujeres que no recibieron cariño, que no recibieron cuidado, que recibieron, sí, un montón de violencias, abusos y desprecios, pero que después las condenamos porque no le dan a sus hijos lo que ellas mismas no recibieron. Mujeres como la Magdalena, fíjense ustedes las manos de la Magdalena, porque esa Magdalena había visto en Jesús la única persona que la amaba bien, que no quería usarla. Las manos de ella, sus dedos, están expresando la intención de aferrarse a algo, porque el único lugar en el que ella se aferraba se está yendo en este momento. Esta Magdalena, que había derramado su frasco de perfume y que con esos cabellos hermosos que tiene, le había secado los pies a Jesús, expresando su amor, expresando su agradecimiento. Esas mujeres que solo en Dios encuentran su refugio, que la sociedad y que la iglesia no llega a ver, esas mujeres que permanecen
en el corazón de Jesús también aparecen en esta imagen. Es verdad que es una interpretación que le estoy haciendo, eh, bueno, atemporal, ¿no? Entonces tiene que ver con las categorías de pensamiento que tenemos hoy. Entonces ahí tenemos también a la Magdalena eh, desgarrada eh, por, por la muerte de Jesús. Fíjense a la izquierda del, del retablo aparece San Sebastián. San Sebastián es el patrono de los enfermos. Las flechas que lo atraviesan, las flechas que lo atraviesan representan la peste, las pestes. Pero San Sebastián es mártir y nosotros hoy acá también leemos el lugar de una iglesia que llega a dar la vida incluso silenciosamente, sin que nadie lo sepa, por estos crucificados que encuentran la historia. Y es muy importante poder reconocerlo. Nuestra iglesia es la semilla, encontramos en esta iglesia la semilla de la entrega total. Nosotros encontramos un montón de religiosas, de laicas, laicos, sacerdotes, obispos, que ponen toda su vida eh, para abrazar y cuidar y acompañar a los crucificados de la historia. La iglesia tiene estos mártires y los tiene también hoy. Hace 2 años falleció un amigo, el padre Marcelo Pérez, lo mataron los paramilitares en el sudeste mexicano. Y como él, un montón de hombres y mujeres que juegan su vida por entero. También encontramos esto en la iglesia. Y también lo encontramos al pie de la cruz. El lugar, esto es importante, el lugar del testimonio, el lugar del martirio es el lugar donde está la cruz. Por eso si nosotros no identificamos los crucificados de nuestra historia, nos perdemos todas estas otras cosas que estamos señalando después. Y acá lo tenemos a San Antonio Abad, que es el patrono del monasterio, eh, y que si ustedes lo ven acá en la ventanita de arriba, hay unos demonios feos, ahí está la cara, ¿no? Un brazo, unos demonios feos. Es la iglesia orante, es la lucha contra la tentación. Hace un ratito, antes de empezar el retiro, me hablaba una monja carmelita, amiga, Silvina, del monasterio de Caucete, me dice, bueno, nosotras rezamos, y yo me siento muy acompañado por estas monjas que entregan su vida en el silencio. Bueno, nuestra tarea encuentra sostén y encuentra raíz en estos hombres y en estas mujeres, en esta iglesia orante, que lo que hace es ayudarnos a pelear contra las tentaciones, a alejarnos del mal, porque en última instancia, en esta lucha, eh, por acompañar a los crucificados de la historia, tenemos tantas tentaciones. A veces el Papa Francisco denunciaba tanto la mundanidad, corrernos el eje, alejarnos. Él el número 270 dice, a veces tenemos la tentación de la Evangelii Gaudium, la tentación de mantenernos alejados del nudo de la tormenta humana. Sin embargo, estamos llamados a tocar la carne sufriente de Cristo en nuestros hermanos. Bueno, el, este San Antonio Abad representa entonces la lucha contra el demonio, contra los malos espíritus, contra la tentación, la oración, la iglesia orante. Y hay una más, que un poco los señalamos hoy más temprano. Eh, Acá está Cristo que lo están sepultando. Si ustedes ven ahí, este Cristo que sigue con las huellas
con las huellas de la fiebre de San Antonio, del fuego de San Antonio, que tiene acá la corona de espinas a un costado, que tiene acá ya su tumba. Bueno, es la iglesia que, lejos de la lógica de la eficacia, te sigue acompañando incluso después de la muerte. Allá en el Centro Hurtado, el primer centro de la familia grande Hogar de Cristo en Argentina, eh, que acompañó cientos y cientos y cientos, miles también, de hermanitos que estaban súper rotos en la calle, consumiendo bazuco. Hay toda una pared en la que están pintados chiquititos, eh, pegadas las fotos, los rostros de chicos y chicas que fuimos acompañando, que estaban completamente rotos en la calle. ¿Por qué? Porque la iglesia te sigue rezando, te sigue acompañando. Y pienso justamente en una acción, que iban identificando a las familias incluso, encontrando a las familias incluso después de que habían fallecido. Y esa tarea de misericordia, de poder seguir honrando la humanidad, poder seguir, es tan cristiana. Acuérdense ustedes lo que significó en otra época el tema de dar cristiana sepultura. Bueno, la iglesia que sigue acompañándote, reconociendo tu dignidad incluso después de la muerte, porque confía en la vida. Entonces, es muy importante esto que estamos viendo. Estamos hablando, al contemplar esta escena de la cruz, estamos hablando de, de la identidad más honda que tiene nuestra iglesia. Volvemos entonces acá. Yo les voy a dejar ahora esta imagen. Los voy a invitar a compartir un poquito, a reaccionar, si alguien lo hizo pensar algo, si alguien se quedó con algún tema que quiere profundizar o que le hace pensar, que le mueve cosas. Yo los quiero invitar a compartir, pero fundamentalmente, porque no se puede pensar que un retiro es una hora, fundamentalmente, invitarlos a llevarse esta imagen y a rezar estos días, tratando de comprender a los crucificados que hoy el Señor nos presenta, tratando de comprender a, a esas madres, a esa iglesia que acompaña, de comprender esa dimensión también de construir el corazón y de conectarnos con ese bautista que lleva como a toda la tradición de la iglesia y la celebración que aparece abajo representada, ¿no? en ese cordero degollado. Las mujeres que poder contemplar su situación, su dolor, su soledad, los mártires y esta iglesia que se juega toda entera en el acompañamiento, poder contemplar también la importancia de esta iglesia que rezando sostiene nuestra tarea, de la lucha contra el mal espíritu, que lo que va a tratar es de sacarnos de este retablo y llevarnos a una escena más liviana, y también de esta iglesia que, confiando en la vida, sigue acompañándote después de la muerte. Les propongo entonces que quien quiera pueda hacer un comentario, reaccionar, decir algo respecto de las cosas que estuvimos compartiendo. Y yo busco, mientras tanto, la imagen y se las mando. Muchas gracias, Charlie. Bueno, si gustan levantar la mano para que podamos tener como cierto orden, por favor, es muy importante también lo que han compartido en el chat, ¿no? Empezando por los lugares desde donde se conectan, prácticamente de todo el continente latinoamericano, y también, pues ya algunas mociones internas que nos están compartiendo. Por favor, Nata, saludos si quieres abrir tu micrófono y compartir. Hola, ¿qué tal? Buenos días desde acá de Argentina, Río Negro, Cipolletti.
Nada, la verdad que primero, qué poca atención que uno le presta a las pinturas, ¿no? Cuando, qué detalles, ¿no? Que son tan precisos para poder entender lo que pasó hace tantos años que es lo mismo que tratamos de hacer ahora, en los hogares de Cristo, ¿no? Así que bueno, nada, aprovechar a poder agradecer esto que está re bueno poder hacerlo en estas Pascuas, ¿no? De poder transmitir este mensaje, cada uno en los lugares donde esté, de esta imagen tan linda y de este Jesús, que nos viene trayendo este mensaje desde allá y que lo tratamos y todavía está vivo en nosotros, ¿no? Que es muy importante, saber y decir, bueno, que vamos por el mismo camino que Jesús nos trata de decir desde ese momento que pagó el precio de nuestros pecados en esa cruz. Así que bueno, gracias y por la escucha y bueno, y por el compartir. Bendiciones. Muchas gracias, Nata. Saludos hasta Argentina. Compartimos mucho de lo que tú también has expresado. Por favor, Fernando Tirro, si nos compartes. Hola, mi nombre es Fernando Tirro de los Escalabrinianos desde aquí de Valencia, Venezuela. Ante todo, hermosísima reflexión, bellísima, Padre, que Dios lo bendiga. Ahora, mi pregunta, Padre, vemos en el retablo pasión y muerte, pero también transmite la esperanza de la resurrección. Pero visualmente, ¿cómo la representa el pintor? Porque no logro captarlo, porque no es que se queda en la pasión y la muerte, también da una esperanza, pero visualmente, ¿cómo la ve? Mira, yo te digo lo que interpreto. Yo creo que la única esperanza que tiene la humanidad tiene que ver con recibir a, a los crucificados de hoy. De alguna manera, el bautista, que es el que señala, que es el teólogo, que es el que pone en contacto al siervo sufriente con la, con la interpretación del crucificado, es el que te dice, bueno, nuestra salvación está acá. Eh, me parece que es el que le da la nota, una de las notas más profundas a esto que estamos contemplando. Este, este que está crucificado está acá salvándonos. Eh, Eso es lo que yo interpreto. Lo pienso también lo que significa eso en la historia. Hay mucha resurrección en en esta imagen. Esos hombres y esas mujeres que estaban internados en el hospital, de repente ya no se sentían solos, de repente podían darle una significación teológica y espiritual a eso que les estaba pasando. De repente sienten que Dios los está acompañando y descubren que también la iglesia está en esa sintonía. ¿Por qué esto es resurrección? Esto es importantísimo. En los ejercicios espirituales, San Ignacio dice los, eh, que la resurrección se comprende por sus efectos. Si vos mirás la resurrección, cualquier pasaje, vos la resurrección de Jesús la vas a descubrir primero en la descripción de la realidad, de lo que está diciendo que pasa, pero después la vas a comprender en el corazón de los hombres. Fíjate vos, los discípulos de Maús, vienen con el corazón hecho pedazos, escapándose. Hay gente que está diciendo que ellos que habían visto a Jesús resucitado. Estos están en un viaje de evasión, no quieren ni escucharlos, se están yendo mal. Cuando llegan a ese lugar para pasar la noche, el corazón lo tienen prendido fuego. La resurrección de Jesús puede haber sido ese hombre que estaba al lado,
pero la resurrección de Jesús se da en el corazón de esos hombres. Mirá los hombres que están encerrados por miedo a los apóstoles, encerrados por miedo a los judíos. Se sienten llenos de miedo, están paralizados, tienen las puertas cerradas, las ventanas cerradas. Además, se sienten culpables porque lo abandonaron. Y es más, con una angustia horrible, pensando que probablemente hubiera sido mejor morir con él que vivir así. Probablemente echándose culpas. Vos, Pedro, tenías responsabilidad. Y Pedro, eh, que dice, no, pero en realidad eras vos que, y así tirándose la bronca unos a otros. Además, fracasados. Sus familias, cuando ellos se fueron a seguir a Jesús, le decían, no, vos estás equivocado, no es por ahí. Cuando aparece Jesús, esos mismos discípulos que estaban encerrados por miedo, abren las puertas y salen a comerse el mundo. Salen a anunciar el Evangelio a todo el mundo y a anunciar la resurrección y la buena noticia a todo el mundo. ¿Qué pasó? En el corazón de los hombres es el lugar donde nosotros contemplamos la resurrección. ¿Por qué es importante entonces? Porque justamente este mensaje, esta imagen, nos trae camino, nos trae una transformación en nuestro propio corazón. Si de acá los hombres que estaban internados se sienten que le pueden dar sentido a su enfermedad, entonces eso es resurrección. Si los monjes que estaban ahí se identifican con el discípulo al pie de la cruz o con el Bautista o con San Sebastián o se identifica alguno con San Antonio Abad, entonces le están dando sentido a su vida y ahí hay resurrección. Si nosotros, a partir de acá, empezamos a leer desde el fondo de nuestra fe o continuamos leyendo desde el fondo de nuestra fe la situación de los crucificados de hoy, ahí hay resurrección. Entonces la resurrección está y, y está con mucha fuerza en el cuadro, aunque esté pintando una cruz. Charlie, muchas gracias por la respuesta. Nos ayuda a andar este camino, ¿verdad? De encontrarnos con los crucificados y poder también, por medio de ellos, salvarnos. Alberto Janín, adelante, por favor. Estás acá. Hola, buen día. Quiero en primer lugar agradecer a Charlie y a todos los que organizaron este momento de encontrarnos y parar en una jornada que uno viene trabajando en medio de todo este desasosiego en todas las cosas que tenemos. Agradecer por un lado. Por otro lado, eh, cómo nos llena de esperanza el saber perdón, lo que nos transmitió Charlie, cómo la iglesia sigue viviendo la esperanza, sigue transmitiendo la esperanza y sigue acompañando y amando a los más rotos, a los más frágiles y, como decía Francisco, a los descartados de este mundo, ¿no? También la alegría de que sabemos que tantos mártires que diariamente acompañan a cada uno de estos hermanos nuestros. También Charlie nos pedía, nos sugería hacer memoria del Cristo que nos encontramos en estos días en el camino. Eh, la verdad que yo hace 3 días que vengo acompañando a un Cristo que terminó muy golpeado, está en situación de calle, está detenido y la verdad que como que a veces tengo la tentación de decir hasta acá llego, pero no es así, sobre todo escuchando la reflexión de Charlie, escuchando la interpretación que hacíamos de cada uno de los personajes de esta pintura. Este Cristo se llama Francisco. No quiero dejar pasar
quiero compartir con ustedes su nombre, no es uno más. Y como decía Charlie recién, en el corazón de los hombres está la resurrección. Yo creo que el nuevo día que amanece para uno de nuestros hermanos más rotos, de alguna manera es una resurrección. Es Cristo que permite que viva, es Cristo que permite que uno lo llame, lo aconseje, lo acompañe, lo escuche, lo abrace con ternura y, y estemos con Él, aunque sea callados, pero estemos escuchándolo también, que es lo que ellos necesitan en este momento difícil, en este momento tan especial. Y como decía Charlie, creo que lo dijo él, que la compasión es un llamado. Creo que los que estamos acá hemos sentido ese llamado de la compasión para estar al lado del hermano más roto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu experiencia compartida, porque sabemos que en cada hermano roto nos está esperando también Cristo para ayudarnos a seguir caminando y dotarnos, darnos esperanza. Bueno, pues aquí hay muchas reflexiones en el chat. Simplemente, pues agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes porque pues ha sido un momento, me parece a mí, que nos ayuda no solo a reflexionar, sino a llevarnos en el corazón una llama encendida que nos permita seguir caminando con alegría en la compasión, la misma que ha tenido Jesús con nosotros. No sé si quieres agregar algo más, Charlie, para despedir la sesión. No, agradecerte a vos, Gerardo, a Elvi, a Clamor, a los hermanos y a las hermanas de la Pastoral de Adicciones. Eh, la verdad que muchas gracias y bueno, seguimos caminando. Pues un abrazo fraternal, Charlie, a todas, a todos. Muchas gracias. Solamente les compartimos brevemente que en este proceso de la Red Clamor también tenemos la alegría que para la Pascua de Resurrección, muy seguramente, estaremos publicando nuestra guía pastoral de movilidad humana, que el CELAM nos ha convocado a elaborarla. Entonces la vamos a presentar con ustedes y también que tendremos otro retiro, como en este caso de Cuaresma, en su momento será de Adviento para que pues podamos seguir acompañándonos, haciendo caminos sinodales, haciendo fraternidad y haciendo redes. Saludos a nuestros hermanos de toda América Latina, de Plapa, y pues nos vemos la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias a todos. Nos quedamos juntos. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos, gracias Padre Charlie, Gracias, Elvi. Muchas gracias. gracias Gerardo y a la Comisión de Gracias, buenas Formación tardes. por organizar este espacio junto con Plapa. Realmente Gracias a todas y todos, un abrazo. que estén Gabriela, bien. hermana Rose. Besos, Charlie. Un gusto Gracias, Beso. verte. Charlie. Muchas gracias. Ah, Cari, mira. Un beso grande a todos. Charlie, como gato panza arriba siempre. ¿Qué haces, Yomi? Un abrazo grande, lindo verte. Te extrañamos. Chao, Charlie, gracias. Nos vemos, Alberto. Cuídate. Alegría. Muchas gracias, Padre. Un abrazo. Chao, gracias. Padre. Hasta luego. Chao.